Eh, Antes de estas 2 semanas, yo terminé, o digamos, el último que habló fue Hugo, y yo había empezado a hablar sobre el capítulo 4. Y les comentaba en su momento que el capítulo 4, Juan hace un entrelazo muy interesante porque lo que veíamos, seguramente lo recuerdan, hablábamos de los falsos maestros o falsos profetas. Y en el mismo capítulo, hoy vamos a hablar cómo Juan hace un entrelazo, ¿sí?, del amor, ¿sí?, que es algo maravilloso en cómo lo enfoca. Y déjenme decirles que el enfoque que usa Juan lo vamos a ver entre los versículos 7 al 21. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Yo no voy a seguir del 7 al 21, uno detrás del otro cronológicamente, porque no alcanzaría el tiempo de los 40 o 45 minutos que tenemos. Me acabo de poner mi despertador. Entonces, pero lo que he preparado es la cronología, cómo Juan la quiere enseñar para que ustedes la puedan entender, y bueno, que Dios ponga palabra en mí, que es lo que ya hemos orado con el equipo. Y el otro contexto que quiero que tengan muy en claro es que si bien Juan acá nos habla del amor, en sus cartas nos habla del amor, la Biblia, la palabra de Dios en su total expresión, es una carta de amor de Dios para nosotros. Entonces, esto hay que entenderlo siempre en primera línea. Estamos estudiando la carta de Juan, específicamente vamos a hablar hoy del amor en el capítulo 4, pero la Biblia en su palabra completa es una carta de amor de Dios para nosotros. Bien, entonces, arrancando, tenemos la introducción. Quiero que entiendan o miren lo siguiente. A ver, esperen que yo voy a correr las fotos, que se me ponen las fotos justo donde quiero leerles. Ustedes lo están leyendo, pero el que no lo ve completo soy yo, así que esperen un segundito. Ahí está. Bien, o sea, lo que le decía recién, los versículos del 7 al 21 que vamos a ver hoy, yo los voy a ir leyendo en la manera que los fui colocando en la presentación de hoy. Están íntimamente entrelazados, ¿no es cierto? Y es necesario comprender de primera base lo que Juan nos enseña con respecto al amor y al momento en que estaban viviendo. Ustedes recordarán, no nos vamos a meter en eso, pero ustedes ya saben muy bien el momento. Estaban los gnósticos que decían amar a Dios, pero había un contexto en contra los cristianos y estaban infiltrados los falsos maestros también. Ese es el contexto. Pero ahora Juan nos habla del amor, y entonces va a entrelazar muy bien el capítulo 4 con la primera parte que habíamos hablado de los falsos maestros. Y por eso, en segundo término, tener en cuenta que el corazón de estos versículos está direccionado a quién, y por favor, quiero que prestemos mucha atención y tomen sus notitas, a quiénes o por quiénes debemos orar y amar. Y es por los hijos de Dios y por el pecador que pueda volverse a Cristo si hemos podido comunicarles las buenas nuevas. Juan deja claro esto en el capítulo 4. Y vamos a entender por qué, y parte ya lo habíamos visto en la primera sesión, ¿no? Los falsos maestros. Ahora, ¿cuáles son las tres ideas principales de lo que vamos a ver? El versículo comienza con esta importante recomendación. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Entonces Juan responde a esto en estos versículos de la siguiente manera. Porque el amor, en amarillo van a ver las palabritas claves que ustedes tienen en su bosquejo. Porque el amor, ¿de dónde proviene? De Dios. B, Dios envió a su Hijo unigénito. C, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene con nosotros. Digamos, esta es la idea número 1 o la primera idea principal de lo que vamos a ver. La segunda idea principal, atención, que tiene relación con la parte introductoria que acabo de darles, él acababa de pronunciar una advertencia contra los falsos, los maestros falsos, ¿está bien? Los falsos maestros, que no debían ser amados. Esto merece una aclaración. ¿Por qué?
porque ellos habían escogido libremente el camino del error, estaban actuando como siervos del diablo. Entonces, Juan deja bien claro por quién debemos orar y a quienes debemos amar. A los hijos de Dios y a aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de transmitirles el Evangelio o transmitirles la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde hace un entrelazo en el mismo capítulo Juan. Entonces, por eso nos habla fuertemente de los falsos maestros y después habla del amor, pero lo deja por fuera. Entonces, este punto es muy importante como idea principal. Y por último, la tercera idea principal, y es como un repaso de lo que acabo de decir, es debemos orar por los hijos de Dios y por el pecador que pueda volverse a Cristo. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esta advertencia contra los falsos maestros, Juan, ¿qué hizo? Retoma a continuación el tema de esta sección de hoy. Los creyentes deben amarse entre sí. Este es el contexto de lo que vamos a ver hoy, entre los versículos 7 al 21. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar. Yo creo que todos tienen su Biblia abierta, y vamos a comenzar ahora con el versículo 7. Déjenme leerles, yo lo voy a leer de la Reina Valera. Lo voy a leer normalmente como haríamos una primer lectura, ¿no?, de la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Está bien? Ok, eso nos dice el versículo 7. Ahora, el amor tiene su origen en Dios, es lo que nos dice el versículo. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo Juan? Juan se refiere a un tipo de amor ágape, ¿sí? Ágape, que en el original, digamos en el griego, el término describe un amor, me encantó esto, un amor incondicional y reflexivo, en que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Solo el bien del ser amado. Me encantó, y lo que me lleva a leerles el mismo versículo en cómo yo creo que Juan lo escribió. Cuando nosotros miramos el original, cuando la traducción de amados en Reina Valera, en el original es queridos amigos. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía, Juan, a pesar de exhortar, usa palabras y terminologías con muchísimo amor y con muchísima reflexión hacia el amor? Entonces, ahora lo leo en la manera en que yo creo que Juan escribió esta carta. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si nosotros, y esto es palabra mía, si nosotros, me imagino, ¿no?, en esa expresión de Juan, si nosotros decimos que estuvimos con Cristo, que amamos a Dios, tenemos que amarnos unos a otros. Y sigo ahora sí leyendo la segunda parte del versículo. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto fue para mí un aprendizaje muy grande, muy grande. No aprendizaje desde el punto de vista de lo que les voy a decir y lo que acaba de pronunciar Juan, sino en cuanto al entendimiento. Nacidos, nacidos, ¿sí? Ustedes recuerdan muy bien lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí? Cuando Nicodemo preguntó, ¿y cómo hago para entrar al vientre de mi madre? Y Jesús, yo entiendo que Jesús lo debe haber mirado así como diciendo, a ver, ¿sí? A ver, ¿sí? A ver. ¿Sí? Se trata de espíritu, nacimiento de espíritu, agua y espíritu. ¿Está bien? Entonces, atención con esto, porque Juan en esta segunda parte del versículo dice, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Entonces, esto a mí me llevó a una reflexión. Y por favor, a mí me gustaría que lo anoten, porque es parte de los aprendizajes que voy a compartir al final. Y es,
Hay cristianos convencidos y hay cristianos convertidos. La diferencia entre el punto A, convencidos, y convertidos es nacer de nuevo. Ojo con esto. Nacer de nuevo. El que nace de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entonces, Juan está envolviendo este concepto, nacidos de Dios, o sea, no convencidos. Y les recuerdo nuevamente, estaban en la época de los gnósticos, que decían amar a Dios, pero no amaban a los cristianos. Entonces, acá Juan usa este contexto, nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Bien, otras definiciones, amor, amor fraterno, caridad, amado, buena voluntad, benevolente. ¿Sí? La segunda parte del versículo 7, cuando dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, muy interesante porque para mí la traducción es lo que está escrito aquí. La persona que nace de Dios es una ventana a la vida a través de la cual el amor de Dios brilla en el mundo. Impresionante lo que Juan nos dice en este versículo. Es impresionante, porque la reflexión personal es, si yo digo que amo a Dios, yo soy una ventana o debo ser una ventana que refleja, número uno, ¿se acuerdan cuando Jesús nos decía, ustedes son la luz y la sal del mundo? Entonces, reflejo o debo reflejar la luz y debo reflejar el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios brilla en el mundo a través de la ventana que tiene César y Lorena atrás de ellos, ¿sí? Entonces, el amor de Dios tiene que brillar en nosotros, mis queridos. Juan no está hablando de un amor sexual, no está hablando de un amor social, está hablando de un amor que es sobrenatural, es un amor divino. Y para cerrar esta parte, Dios derrama el amor sobre su pueblo y lo que Dios espera es que ahora ese amor se manifieste entre nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Ahora Dios está esperando que ese amor se manifieste entre nosotros. Bien, me voy ahora al versículo 8 y atención con este versículo porque, wow, a mí me movilizaba, me movilizó mucho el corazón cuando preparaba esta palabra para ustedes. El amor tiene una doble relación con Dios. Versículo 8, se lo voy a leer. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Wow! Entonces, atención con esto. ¿Amas a otros creyentes? Es una pregunta reflexiva para nosotros porque Juan nos hace esa pregunta. ¿Amas a otros creyentes? ¿Amas a tus enemigos? Porque amar a los creyentes es muy fácil. Sí, yo los amo, amo a Edith Estrada, amo a Arturo, amo, sí, claro, pero ¿qué pasa con el prójimo que te odia o que está haciendo todo lo posible para que no te vaya bien? Según entiendo mi Biblia, Dios nos dice que tenemos que amar al prójimo, que es nuestro próximo. Y si el próximo es mi esposa o mi esposo y mis hijos, el más próximo que tengo es el vecino enfrente que me poncha la llanta del coche porque le caigo mal. Juan me está diciendo eso. La palabra de Dios me enseña eso. Jesús nos enseñó eso. Entonces, eso o sea, ¿cómo logramos esto? Es conociendo a Dios, cómo aprendemos a amar. Es solo amando cómo aprendemos a conocer a Dios. El amor procede de Dios y conduce a Dios. ¿Está bien? Entonces, muy interesante porque acá tenemos como la clave. Conociendo a Dios, aprendemos a amar. Amando,
aprendemos a conocer a Dios. Y el amor procede de Dios y conduce a Dios. Y atención con esto, porque esto es lo que quiere traducir Juan. Juan compara al creyente con el incrédulo. Quiero que tomen conciencia de lo siguiente, mis amados. Esta carta no es para los inconversos. Esta carta es para los que hemos aceptado a Cristo. Pero Juan usa una palabra o hace una comparación o hace una descripción que es muy clara y dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El no cristiano no conoce a Dios. Por lo tanto, nos está diciendo, si no tenemos la capacidad de amar, somos como el incrédulo. Porque el incrédulo no conoce a Dios. Y si yo digo que conozco a Dios, tengo que tener la capacidad de ese amor sobrenatural para con el prójimo. ¡Wow! Impresionante lo que trata de decir Juan acá. Impresionante lo que es el crecimiento, por lo menos para mí, porque me doy cuenta en esta palabra que no podemos ser instrumentos de Dios. No puedo ser la ventana que acabo de decir. No podemos ser ventana, no podemos ser instrumento por medio del cual Dios refleje su amor. ¡Uy, qué lindo! Laura García, qué buena cristiana. Estoy tomando ejemplos, para ver si están despiertos. Laura García, qué buena cristiana, sí, pero la vecina dice, esta señora, cada vez que yo la veo, me gruñe, no me saluda. Entonces, ¿cuál es el reflejo que tenemos? ¿Cuál es el reflejo del amor? Y esto es lo que nos dice Juan. Esta es la exhortación. Y comienza con esa palabra. Dice, amados, amados. Y nos da esto. ¡Pum! Es una exhortación directamente a la yugular, porque nos está llamando a la reflexión a los cristianos. Bien, vamos ahora al desarrollo del versículo 9. Dice, se lo voy a leer, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, vamos a entrar en este puntito, unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, ¿cómo nos ama a Dios? Ese amor no se encuentra en la naturaleza, porque dijimos recién que es un amor divino, es un amor sobrenatural. Ese amor lo encontramos ¿en dónde? En el Calvario, donde Jesús dio la vida por nosotros. Pero atención con esto. Cada palabra que Juan usa en esta carta tiene un mensaje. Y en este caso, el versículo 9, el mensaje que tiene está cerrado en la palabra que usa, Hijo. No usó Jesús y no usó Cristo, porque lo que quieren mostrar es la cercanía de ese amor que Dios tiene por nosotros. Usó Hijo, la relación Padre-Hijo. El Padre entregó al Hijo único por amor. No usó Cristo, no usó Jesús. Usó la palabra íntima, Padre-Hijo. Entonces, en cada expresión, Juan deja claro ese amor, la fortaleza de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y él en esa carta trata de explayar o trata de dejar claro cada uno de esos puntos. Bien, como les dije, no vamos a recorrer todos los versículos hasta el 21, porque no daría el tiempo. Entonces, digamos, en el contexto, para que todo tenga el cuadro de lo que Juan trata de explicarnos, vamos a ir al versículo 12, ¿está bien? Ahora, el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bien, ¿por qué no podemos ver a Dios?
Número uno, porque Dios es espíritu. Lo que sí podemos ver es su efecto. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios hoy se manifiesta por medio de los creyentes que se aman entre sí. Eso es lo que trata de decirnos Juan. Les puse acá como lectura complementaria Juan 1:18, ¿sí? Donde nos enseña que hemos conocido a Dios a través de Jesús. Es una lectura complementaria para que no nos salgamos del contexto de la presentación. Entonces tomen nota de esa lectura complementaria para que después puedan, cuando vean la presentación, ustedes puedan seguir agregando conocimiento. Pero atención con esto. ¿Qué quiero qué quiero contarles en lo que yo he interpretado el versículo 12? Juan nos está diciendo acá, de nada vale todo el palabrerío que puedas usar, de nada vale lo cristiano o religioso que quieras parecer, si el amor no se manifiesta en una expresión real, vivenciable de cómo amas a tu prójimo. Eso es lo que nos dice Juan. Yo dije, wow, qué impresionante es la palabra de Dios, porque los que queremos conocer a Dios tenemos que estar, número uno, en comunión con Él a través de la oración y de leer su palabra. Cuando quiero conocer a Dios, yo tengo que estar orando. No que el tiempo con Dios, a mí me da sueño a la mañana y también me da sueño a la noche. O sea, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocer el amor? ¿Y cómo vas a expresar o ser una ventana o un instrumento donde Dios quiere reflejar ese amor ágape si no le conocemos? Por eso es tan dura la comparación que hace Juan en el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Amados, es importantísimo lo que Juan nos está enseñando en esta carta, porque cambia el contexto del creyente que a lo mejor pensábamos que éramos. O sea, yo siento esta carta como un cuchillo así que recorre mi vida y saca las cosas que eran viejas o mal entendidas. Juan nos enseña de esa manera, con esa claridad. Bien, continuamos. Este me encantó. Me encantó porque ahora leo el versículo. Me voy directamente ahora, brincamos al 18. Ustedes dirán, Hugo, pero los otros versículos todos están interrelacionados con lo que ya hemos dicho. ¿Está bien? Ustedes después los van a leer uno por uno, van a seguir la presentación y se van a dar cuenta que todo está interrelacionado, pero estos son los versículos claves que de alguna manera tocan un enfoque que es importante desarrollar dentro de estos versículos. Vamos a ir al 18, ¿sí? Cuando llega el amor, el temor debe marcharse. Impresionante. Miren, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Reina Valera. Entonces, la fe y la duda no son compatibles. Quiero que anoten esto. La fe y la duda no son compatibles. Juan lo que nos quiere decir acá es que el amor y el temor no son compatibles. Esa es la expresión, o ese es el contexto base, ¿sí? Si somos temerosos, no podemos disfrutar de nuestra salvación. La alegría proviene del amor. Si sentimos amor por el Señor Jesús, por Dios y por nuestros hermanos, entonces el temor se ha rechazado. Quiero que lo entiendan de la siguiente manera. Anoten esta lectura complementaria, por favor, que se viene a mi cabeza ahora, que no la puse ni siquiera acá.
Apocalipsis 6, del 15 al 17. Léanla después, ¿sí? Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice que todo ser humano va a pasar por el trono del juicio. Pero tenemos que entender lo siguiente con respecto al temor que está hablando Juan. Hay dos características que podemos entender en este versículo o posibles para este versículo. El temor que está relacionado con un Dios Padre al cual tenemos reverencia, no temor de castigo, es una reverencia al Padre, es el Dios creador, ¿sí? Es un temor de no querer darle la espalda a Dios, pero soy reverente ante el creador del universo. No aplica para este versículo. Juan lo que está tratando de dejar claro es, hey, señores, si ustedes dicen que nacimos de nuevo, que el amor de Dios se manifiesta en nosotros, que ese amor manifestado se refleja en el amor a mi prójimo, no tienen que tener temor de ser castigados, porque este es el temor que toca Juan, el temor del castigo, el temor al juicio. Cuando estemos delante del trono, el Padre de amor va a ser juez, va a castigar el pecado. Entonces va a haber castigo contra aquellas personas que hoy no han seguido a Cristo, no han aceptado a Cristo, han rechazado la palabra de Dios. Pero para nosotros que somos hijos de Dios, cuando estemos ahí, va a haber una voz que va a decir, absuelto, absuelta, yo he pagado por él. Jesucristo, nuestro abogado. A mí se me pone la piel de gallina. Porque lo que nos está diciendo Juan acá es, hey, amados, no tenemos miedo de juicio. Dios ya castigó a su propio Hijo por nosotros. Vamos a concentrarnos en que el amor de Dios cada día se manifieste más en nosotros. Ese es el mensaje de Juan. Ya dejen de estar temiendo, ay, ¿será que yo? Entonces, a ver, si tiene miedo, entonces póngase enfrente del Señor y diga, Señor, ¿realmente he nacido de nuevo? Hágase esa pregunta. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy un convencido o soy un convertido? Porque si estamos dentro de los términos que Juan está escribiendo esta carta, somos convertidos, hemos nacido de nuevo, amamos en el amor sobrenatural de Dios y no tenemos miedo. Por eso no es compatible amor con temor, es lo que nos trata de decir Juan aquí. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos? Ok. Veo cabecitas que dicen que sí, así que bueno, yo le doy para adelante porque venimos bien con el tiempo. Bueno, ahora me voy a ir al análisis de la última parte del contexto de lo que yo he preparado para ustedes, y es el amor de Dios y del amor del hombre, cómo están vinculados. Y hacemos una relación entre los versículos del 19 al 21. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no se ha visto o no conocemos? La única manera de probar que Dios está en nuestros corazones es mostrar el amor a los hombres en nuestras vidas. No amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Ahora voy a leer los 3 versículos y voy a hablar cosas que no están en la presentación, pues si no sería no quedaría prolija. Por favor, anoten la lectura complementaria de Mateo 22, 37 y 40. Entonces, les voy a leer el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, nuestro amor, lo que dice Juan, es una copia del original. Es una copia del original. Porque el primer amor, Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros.
Entonces, lo que Juan nos intenta decir es eso, ¿sí? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Como le conocemos a Él, nosotros podemos amar de la misma manera. Y lo que Él espera de nosotros es que reflejemos, ¿sí? Y que Dios se pueda reflejar a través nuestro, porque ¿cómo le conocemos? ¿Cómo le vemos? A través del amor que nosotros damos, a través del amor que Dios refleja en nuestras vidas, en todos los órdenes de mi vida. Porque yo puedo ser muy amante de ustedes y no amante de mis enemigos, como dijimos recién, o puedo ser hasta un simulador de un buen amante de enemigo y cuando se apaga la luz de la cámara, mi familia es la que podría decirles a ustedes realmente quién es Hugo. Eso se llama integridad, que también está implícito en lo que nos está diciendo Juan. El amor de Dios es íntegro. Es cuando está la cámara prendida y cuando no está la cámara prendida. Ah, no, es que hoy tuve un día malo en la oficina, entonces no le hablo a mi esposa, ¿sí? No le hablo a mi esposa. Entonces, como estuve mal en la oficina, esperen que voy a poner mi relojito en mis últimos 15 minutos, venimos muy bien con el tiempo. Entonces, hoy estoy parco, estoy enojadito, ¿sí? ¿No? Entonces, a ver, Jesús, ¿ustedes creen que Jesús habrá tenido motivos para estar parco o enojadito? ¡Uf! Sin embargo, él, lo último que expresa antes de morir es perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento nos deja esa muestra de amor genuino. Juan nos está hablando de eso en el versículo 19. Vamos al 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Puede ser en el contexto que este versículo, uno de los contextos en el que Juan lo escribió, sea el contexto de los gnósticos. Ustedes recuerdan, entonces lo hemos hablado, estaban en ese momento, ¿sí? Entonces puede ser que una de las valoraciones o apreciaciones que podemos hacer de cómo o por qué lo está escribiendo de esta manera es que los gnósticos decían amar a Dios, pero odiaban a los cristianos. Entonces, lo que está diciendo Juan es, a ver, muchachos, esto no entra en lo que es el amor original de Dios. Entonces, en síntesis, si nosotros solamente mantenemos un amor vertical hacia el cielo y nuestra capacidad de amor no es vertical, no toca a nuestro prójimo, somos parte del versículo 20. Atención con esto, ¿eh? Somos parte del versículo 20. Porque Juan lo dice claro. Si solamente es el amor vertical hacia Dios, pero no se ve, no se refleja, no se manifiesta el amor horizontal que toca al prójimo, entonces sos uno de los del versículo 20. O somos, ¿sí? Todos estamos incluidos en la misma bolsa. ¿Está? Muy importante, muy importante ese aprendizaje que Dios pone en mi corazón. Y voy a leerles el 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros tenemos este mandamiento. Nosotros podríamos irnos al Antiguo Testamento y tenemos claro en el Antiguo Testamento, ¿sí?, cuáles son los mandamientos que Dios nos había dado. Vamos al Nuevo Testamento y por eso les dejo la lectura complementaria de Mateo. Hay dos mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es, amarás a tu prójimo. Entonces, Juan, ¿por qué está diciendo esto? Dice, número uno, es mandamiento de Dios. Y número dos, Dios se refleja en mi prójimo. El prójimo es la imagen de Dios. Si yo no le amo, no puedo estar diciendo que amo a Dios. Estimados, es
brutal lo que Juan enseña en este capítulo. Es brutal. Porque vuelvo a decirles, es como un cuchillo que corta y cambia totalmente lo que posiblemente pensábamos hasta el día de hoy de lo que significaba ser un cristiano, ser un hijo de Dios. La conducta, la línea es el amor, porque Dios es amor. No tiene otras definiciones. Dios es amor. Así lo dice la palabra. Dios es amor. Entonces Juan, en el contexto de este capítulo 4, del 7 al 21, lo que nos enseña es exactamente eso. A entender a nuestro prójimo, a entender, perdón, el amor a través de esa ventana que tiene contacto horizontal con mi prójimo. Porque si solamente es vertical, podrás ser muy bueno leyendo la Biblia, te podrás haber leído 7 veces la Biblia en todas las versiones que se te ocurra, pero si no es para los costados, mis queridos, estamos incluidos en alguno de esos versículos donde Juan va a la yugular, ¿sí? Y dice, señores, Jesús se ha ido hace 85 o 90 años aproximadamente tiene esta carta, ¿sí? Desde Éfeso, como les conté la última vez. Hacía 85 o 90 años que Jesús había ascendido. Esta carta va para todos estos hermanos, porque no fue para una iglesia en particular, como les conté la última vez, para todos aquellos cristianos que siguieron los pasos de Jesús y los pasos de los apóstoles, fortalecidos en qué? En el amor, y por eso llegó a nosotros. Por eso llegó a nosotros. Entonces, esto es lo que Dios preparó en mi corazón para compartirles a ustedes. Yo ahora quiero compartir los aprendizajes propios. Entonces, ahí, Héctor, yo ahí te pido que ya cortamos.